suelen terminar, hermanos? Aproximadamente. ¿A una? ¿A las 2:30? Bueno. Este es el primer sábado, como dijo hermano Zavala. Tengo algunas interrogantes en mente. Lo que yo he escuchado de ustedes, primeramente quiero comentarles algo. El pastor Peña me informó de que es una iglesia compuesta por los hermanos de la iglesia de Montebello y la central número 4, y que el templo se llena, a más no poder. Eso es mentira. Tal vez se llenó en el pasado o se piensa llenar en el futuro, pero me parece que hay algunas bancas vacías. Se llenaba en el pasado. ¿Y qué le pasó a los que no están? Están enfermos, hay que visitarlos. Hermanos, la iglesia, tal como lo percibimos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, el edificio es el templo, pero la iglesia lo conforman los miembros. El Señor ha permitido que estemos con ustedes, y la segunda pregunta que tenía por hacer es en cuanto a las expectativas. Yo me imagino que dentro del pensamiento de ustedes también hay expectativas, ¿no? Y yo les puedo ayudar a pensar esas expectativas, así como yo también tengo mis expectativas de la iglesia. Hay tres formas, y ahora me voy a poner desde la perspectiva de un miembro de iglesia. Hay tres formas de percibir la iglesia: mantener un status quo, una forma de ser normal, pasiva. Asisto porque asisto a la iglesia, está bonito, está simpático hermano William, hermano Zavala, hoy no pasa nada. La otra opción es: yo voy a la iglesia porque quiero conocer al Señor, quiero aprender más del extraordinario mensaje que encontramos en la palabra de Dios, y quiero crecer para la gloria de Dios. Y hay una tercera forma de ver la iglesia, y es no aceptando lo normal, o en otras palabras, vamos a ponerlo de otra forma, no aceptando nada sino la excelencia. Hermanos, cuando hablamos del terreno de la excelencia, yo creo que mantener simplemente ir a la iglesia porque no tengo otra cosa que hacer, a ver qué está pasando allá, no es una buena motivación. O venir a la iglesia simplemente porque a ver cómo la hacemos, tampoco. Pero si le apuntamos a la excelencia, ¿qué hizo nuestro Señor Jesús cuando vino a esta tierra? Él buscó la excelencia. Si pues comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Si tú vienes a la iglesia, hazlo también para la gloria de Dios. Porque si es nomás para buscar alguna posición o algún beneficio, y están los partidos políticos, ¿no? Nos equivocamos de lugar. Aquí venimos para la gloria de Dios. Muy bien, el otro punto, hermanos, que quiero mencionar claramente es en cuanto a la expectativa, ¿no? La información que yo tenía era una información bastante, yo creo que amplia. ¿Cuántos hermanos hay de Montebello? Quiero ver las manos, los que vinieron de Montebello. Un buen grupo, qué bueno. ¿Y cuántos hermanos son de la iglesia central número 4? Interesante. Yo recuerdo de la central número 4, era una gran congregación. Bueno, no, vamos a ver, vamos a tener que visitar algunos de ellos también. Bueno, hermanos, con relación a las expectativas, el pastor tiene expectativas, ¿no? Y quiero reiterar que las congregaciones son tan diferentes unas de las otras, así como los seres humanos somos diferentes. Algunos son más grandes, otros más
bajos, más anchos, más pesaditos, más ligeros, igualitos a las congregaciones. Hermanos, yo creo que esta es una congregación que no quiero decir que la gloria está en el pasado y que andamos como el cangrejo, no, porque si había un buen número, hermanos, algo está pasando que sería bueno arreglar para que se mejore, ¿o no, hermanos? La otra expectativa es la expectativa de los miembros hacia el pastor. Y yo les puedo ayudar a pensar, ¿qué se trae este pastorcito que ni pelo carga, no? No, hermanos, aquí el asunto del pelo, pues el Señor se llevó lo del frente y yo le ayudé por el costado. Pero el asunto tiene que ver, hermanos, tiene que ver no con la persona, sino la palabra de Dios dice: si pues comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Ahora, veo que tienen un buen número de niños, ¿no? Un simpático grupo de niños. Conversaba ya con nuestro primer anciano, ver las formas, ver las alternativas de crear o de traer o de inventarnos un club de aventureros, un club de conquistadores para la iglesia. ¿Cuántos quisieran que esto ocurra en nuestra iglesia? Quiero ver las manos. Hermanos, en realidad que nuestros niños y jovencitos debieran sentir el gozo de la iglesia. Hermanos, los clubes es extraordinario para ellos. Así que no quiero prometer nada que después me tenga que comer mis palabras, pero para la gloria de Dios vamos a hacer todo lo posible para que traigamos y esto que no suene a promesa política, sino lo estamos buscando para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras, para lo cual hemos venido esta mañana. Y vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿cuál es el propósito de la existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué un cristiano, para qué existe? Y hermanos, hay propósitos. ¿Cuál será el propósito? Para entender el propósito por el cual existe la iglesia, hermanos, tenemos que nuevamente ver a través de un lente. Y si nosotros vemos a la iglesia a través del lente del materialismo, pues, ¿cómo pensaría un materialista en la iglesia? Hermanos, un materialista no sé qué beneficio le saca a la iglesia. Hay personas, no quiero decir aquí, yo no los conozco a ustedes, pero hay muchas formas de ver la iglesia, pero el materialismo estaría pensando en sus beneficios. Los moralistas, los que creen que pueden ser mucho mejores que los cristianos solamente sosteniendo la moral de nada, y no necesitan de Jesús. También están las personas que tienen un pensamiento político, ¿no? Que uno nunca sabe de qué lado están, porque siempre están tratando de ubicarse para conseguir algún beneficio político. Están el grupo de las personas que manejan a través del existencialismo, a través del egoísmo, todo para aquí, nada para allá. Pero hermanos, todo depende del lente con que se vean las cosas. La vida tiene el propósito, como dijimos hace un ratito, si pues una persona, un cristiano, come o bebe o hace cualquier cosa, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. El libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos, ¿qué fue lo que dio nuestro Señor Jesús cuando vino a esta tierra? Es increíble, con dificultad podemos entender la envergadura del sacrificio de Cristo nuestro Señor. El que era dueño y Señor de todo el universo, Él vino a nacer como un niño. Y si hubiera nacido en
en un dormitorio del palacio de Herodes, ya hubiera sido un tremendo descenso de nuestro Señor Jesús. Pero no solamente Cristo nuestro Señor vino a nacer en un palacio, sino nació en un pesebre. ¿Y cuál es el propósito? Nuestro Señor Jesús lo hizo todo para poder pagar el precio y rescatar a la raza humana, devolverle a la raza humana el derecho de poder retornar o regresar a la vida eterna. Hermanos, el libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora, hay varios conceptos. Los seres humanos, cuando crecemos, jóvenes y señoritas, nosotros cuando venimos ya a la juventud y a la adultez, somos el resultado de una serie de influencias. La influencia familiar, la influencia de la escuela, la influencia de los amigos, de los padres, de los tíos, de la familia, del círculo donde hemos vivido, donde hemos crecido. Hermanos, igualmente ocurre en la iglesia. Los seres humanos que venimos a formar parte de la iglesia traemos una serie de informaciones previas. Y a veces creemos que la forma como se nos ha alimentado es la única forma de alcanzar resultados en la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios ha demostrado que hay muchas otras formas también, en lo teórico, en lo práctico. Algunas veces los seres humanos se equivocan por percepción. Por ejemplo, cuando un borracho comienza a tomar alcohol y pierde la noción del espacio y del tiempo y hasta se cae en la calle, hermanos, en el fondo los estudiosos se encuentran que esta persona está tratando de llenar un vacío interior que solo Cristo nuestro Señor puede llenar, pero lo está haciendo por el camino equivocado. Igualmente, cuando un jovencito busca el refugio de las drogas como un bastón para su vida social, su vida emocional, para llenar ese vacío que todo ser humano Dios tiene, al tomar las drogas lo está haciendo simplemente en el error de no poder encontrar o de no aceptar la bendición de Cristo. Está buscando a Dios por el camino equivocado. El jovencito que pinta en las calles con grafiti, también su alma está clamando por decir: aquí estoy, yo existo, mi grupo existe. Pero hermanos, es nuevamente ese vacío que Dios solamente puede llenar. Está tratando de gritar a medio mundo que Él existe, pero del lado de Cristo puede existir mucho mejor que así. Mis amados hermanos, ¿para qué existe el ser humano? ¿Cuál es el propósito de la vida? 6:33, Mateo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay algunos personajes bíblicos que nos ayudan a poder entender este cuadro. Vamos a verlos un poquito más adelante. La vida tiene el propósito de hacer la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Nuestro Señor Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad de Dios el Padre que me envió y acabe su obra. Todo lo hago, en todo lo que hago. 1 Corintios 10:31: si pues tú comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hay que hacerlo para la gloria de Dios. En Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra y he acabado tu obra. Nuestro Señor Jesús nos dejó el ejemplo de haber acabado la obra.
Mis amados hermanos, Hechos 20:24, pero en ninguna otra cosa ni estimo mi propia vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Yo quiero detenerme aquí un poquito en estas palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que el propósito de su existencia es acabar la carrera, pero le agrega una frasecita muy importante: con gozo. Y a veces pensamos que la vida cristiana es para tener cara larga, ¿no? O para vestir. Acá no he visto mucho, pero en otra iglesia, un poco más al sur, el requisito para pasar acá al frente es vestirse de negro, ¿no? Pero hermanos, ¿será que la vida cristiana es para ponerle colores medios tristes? Yo creo que no. Yo creo que el cristiano necesita vivir con gozo. Si viene a la iglesia es para gozarse en el Señor, de las bendiciones que Dios tiene a través de su palabra. Si nos congregamos en grupos pequeños, es justamente para eso. Si somos cristianos en nuestra familia, hermanos, nuestros hijos necesitan ver un digno ejemplo. A veces, deteniéndome un poquito en este concepto, en nuestros hogares, todo lo que nuestros hijos ven está siendo almacenado en su computadora que tienen en su cerebro, en sus recuerdos, esas impresiones. Cuidémonos, hermanos, de no tener diferencias de opinión profundas entre esposos y discrepar en frente de nuestros hijos, porque estamos dejándole un ejemplo que después va a ser imitado. Y eso también pasa en la iglesia, hermano. Le dejamos ejemplo a nuestros hijos cómo se convive en la iglesia. Eso tiene que ver también en lo bondadoso que somos al usar nuestras palabras, al referirnos a otras personas. Si usted critica a alguien en la presencia de sus hijos, estamos mandando mensajes que van a ser grabados, repetidos, y quién sabe si 20, 30 años después van a tener consecuencias no muy buenas a causa del ejemplo que los padres le dimos a nuestros hijos. Si pues comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, hagámoslo para la gloria de Dios, el propósito de la existencia. Si utilizamos estos mismos principios, hermanos, los cristianos van a tener hogares felices. Ellos también están recibiendo el mismo mensaje. El propósito de la vida es llegar a ser como Cristo. Y pensemos por un instante cómo nuestro Señor Jesús manejó estos conceptos. Este mismo concepto. Imaginemos a nuestro Señor Jesús aquella noche cuando hubo una tormenta en el mar de Galilea. No había luz, estaba oscuro. Y la tormenta estaba sacudiendo esa pequeña embarcación de un lugar para otro, al punto que dice la palabra de Dios que los discípulos creían que se iban a hundir e iban a morir todos. ¿Se recuerdan del incidente? No lo vamos a buscar en la Biblia porque ya estamos pasando de las 12. ¿Qué pasó? La señora Elena de White, en el Deseo de todas las gentes, dice que un destello de un rayo, de un trueno, la luz de un trueno, iluminó el bote, el barco, la embarcación, y estos discípulos pudieron ver a Jesús que estaba durmiendo. Hermanos, en el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos da de una tormenta, cuando uno conoce el fin desde el principio, no se preocupa del resultado, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús en esta tormenta, el mensaje poderosísimo que nos da es de que usted y yo vamos a vivir tormentas en la vida, pero vamos a estar en calma, tranquilos, si es que sabemos que el Señor está a nuestro lado. Ellos tenían razón suficiente para agobiarse, creer que van a morir. Tenían razón suficiente, ¿no? Tal vez sí, porque la tempestad era tremenda. Parecía que el barco iba a hundirse en cualquier momento. Pero nuestro Señor Jesús
estaba en el agua. Él era la solución. Señor, sálvanos que perecemos. Y nuestro Señor Jesús, la respuesta es extraordinaria. ¿Qué dice? ¿Por qué temes? Calma, enmudece, dice el registro bíblico. Y al instante se detuvo los vientos, desapareció la tormenta y hubo calma en el mar. En otras palabras, hermanos, las tormentas de esta vida, tormentas individuales, pueden llegar, pero hermanos, hay cosas más que están por encima de esas tormentas, y es la fe en Cristo nuestro Señor, quien va a traernos calma en los momentos difíciles. Pero si aplicamos este principio a la iglesia también puede tener dificultades. Pueden haber situaciones que escapan al control de uno. Pueden haber situaciones pero nuevamente, Cristo nuestro Señor en el medio va a sazonar el ambiente, le va a permitir que el potaje sea sabroso, porque es nuestro Señor, viene siendo el centro de la existencia de la iglesia. Sin Cristo, hermanos, la iglesia puede ser cualquier otra cosa menos el cuerpo de Cristo. Con Cristo nuestro Señor en el centro de la vida de cada uno de los miembros, vamos a descubrir que hay otras dimensiones de felicidad dentro de la iglesia a la cual podemos perseguir. Muy bien, el otro ejemplo, cómo manejó Cristo y nuestro Señor Jesús las injusticias. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos manejado injusticias? Hace unos cuantos días atrás, conversando con un hermano, me mostraba un video de cómo los policías matan a la gente, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Es cierto que hay injusticias. Los seres humanos, ustedes también tienen acceso a esa misma información. Hermanos, las injusticias. El ser inmigrante tampoco es fácil. Vivimos en una sociedad donde las leyes se utilizan para acorralar, diríamos, para perjudicar a otras personas. Y pongo el ejemplo, el miércoles pasado en la iglesia del Sereno, llegó una visita a la iglesia y se parqueó un poquito tocando, tal vez unas 10 pulgadas del driveway del vecino, ¿no? Y el vecino llamó a la policía y cuando terminó el servicio le dio un ticket $68 por tocarle un pedacito del driveway. O sea que, ¿cuál es el afán, ¿no? De que perjudicar llamando a la policía para que le pongan un ticket al hombre, que ni siquiera estaba bloqueando el driveway, era nomás un pedacito? Ahí yo también aprendí que tiene que ser por lo menos 20 pulgadas fuera del driveway, no dentro. Así que, pero hermanos, las injusticias, utilizando la ley, o deportando a personas que tienen ya familia en los Estados Unidos. No vamos a entrar en el terreno de la política, no solamente estamos utilizando un ejemplo. Hay situaciones injustas en esta vida. Hace algunos meses atrás acompañábamos a una hermana que iban a deportar al esposo. Le pedí al Señor que nos dé la habilidad de poder interceder, resolver, ayudar, hacer algo por esa familia, pero las leyes son fuertes, son estrictas. Lo que uno puede hacer en realidad no es mucho, más que consolar. ¿Cómo decirle a una esposa que van a deportar al esposo, todo va a estar bien? A mí me sonaban mis palabras como promesa política. Todo va a estar bien, están deportando al esposo, al único que trabajaba en la casa. Hermanos, ¿cómo manejar las injusticias? Nuestro Señor Jesús le abofetearon el rostro y le decían: profetiza, ¿quién fue?
Hermano, nuestro Señor Jesús manejó las injusticias con la altura del cielo. Pasó, atravesó la tormenta de las injusticias, mirando por la fe la gloria de Dios. Hermanos, como seres humanos nosotros estamos tratando de responder a la pregunta ¿para qué existen los seres humanos? ¿Y cuál es el propósito de la vida? Y nuestro Señor Jesús nos dejó el supremo ejemplo. Él manejó también las injusticias de una manera magistral. El libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, dice, Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Gran apóstol de los gentiles. En mi opinión, después de nuestro Señor Jesús, yo creo que el apóstol Pablo es uno de los personajes que ha beneficiado increíblemente grandemente a la iglesia. El gran apóstol Pablo dice, como dice el texto, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que está detrás. Hermanos, como iglesia nosotros podemos, yo no los conozco, así que yo no estoy juzgando a nadie, pero como iglesia pudimos haber tenido mejores momentos en el pasado, pero el apóstol Pablo nos dice, extendiéndome a lo que está delante, como visualizando el objetivo de la razón de la existencia de Dios. ¿Cuál es el objetivo? Si pues tú comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Hermanos, a veces cuando uno lleva este concepto a todas las otras áreas de la iglesia, ¿qué otras áreas tiene la iglesia? La iglesia tiene miembros que hay que atenderlos. Miembros de iglesia que necesitan, algunos que están comenzando, necesitan aprender, otros que son mayorcitos, que han aprendido algunas cosas que no son muy buenas, hay que ayudarles a que vuelvan a un centro saludable. Es el terreno de los miembros de la iglesia. Hay otras áreas. Está el edificio, el aspecto físico del edificio. Gloria a Dios porque ustedes tienen el templo propio. A mí me ha tocado ser pastor de iglesias que se rentan, se alquilan, que hay que terminar a las 12 en punto porque el dueño del edificio está con la llave para cerrar a las 12, porque salgan todo rápido para cerrar la puerta. Pero ustedes no tienen ese problema, tienen edificio propio. Pero está el otro extremo, porque ese edificio propio, que lo arregle ahí Zavala, ¿no? Digo Zavala porque es uno de los poquitos apellidos que conozco, si no estaría diciendo otros nombres. Hermanos, ¿cómo cuidamos el edificio? La palabra de Dios dice, si pues tú comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Yo creo que se ve bien bonito el templo, pero así en esa misma dimensión que se ve bonito el templo, a mí personalmente me gustaría ver todas las otras áreas de la iglesia también. ¿Les gustaría, hermanos, eso? El ser propietarios es una gran bendición, pero también implican responsabilidades, no solamente con nuestro prójimo, sino también con Dios. Porque lo que uno hace, dice el principio bíblico, si tú comes o bebes o eres miembro de la iglesia del mismo, pero hazlo para la gloria de Dios. Amén. Así que, hermanos, no estoy diciendo que vamos a gastar dinero, porque nuestro tesorero se puede preocupar, pero por lo menos lo poco que se puede hacer, que sea para la gloria de Dios. La limpieza, el orden, el progreso, muy importante cuando uno tiene un edificio propio. Muy bien, a manera de conclusión, la vida tiene el propósito, en primer lugar, de servir a Dios. La vida tiene el propósito de buscar el reino de Dios.
de hacer su voluntad, de terminar la obra, de correr la carrera con gozo y de llegar a ser como Jesús. Hermanos, esto es un idealismo grande. El idealismo está ahí adelante, y el cristianismo está saturado de idealismos. ¿Por qué razón? El principio dice ser como Cristo, es bonito, pero llegar a ser como Cristo es otra cosa. Pero qué bueno que el ideal esté por delante, porque así usted y yo vamos a poder caminar hacia ese ideal. Hermanos, de manera de conclusión quiero decir, toda iglesia implica o tiene grandes desafíos. Yo creo que Istmo no es la excepción, tienen ustedes grandes desafíos. En los próximos días vamos a estar llegando a algunos de sus hogares. ¿A cuántos les gustaría que los visitemos en su hogar? Quiero ver las manos. ¿Okay? ¿A cuántos no les gustaría que los visitemos? Tienen derecho, ¿no? Ese es América, ese es africano. Ok, vamos a ir llegando a los hogares. No acostumbro visitar de un momento a otro y llego y toco la puerta, aquí estoy, no. Suelo llamar por teléfono, hacer la cita y llegar. Así que no se preocupen. Muchos los que creen que puedo llegar de un momento a otro. Ahora, si alguno tiene horarios difíciles, no importa. Puedo llegar de madrugada o bien tarde en la noche, no hay problema. Pero nos ponemos de acuerdo. ¿Está bien? Mis amados hermanos, esperamos por la gloria de Dios que el tiempo, nosotros los pastores somos aves de paso. No vengo con la intención de adueñarme de la congregación, no, hermanos. Aquí vengo con la intención de buscar la gloria de Dios. Y el poquito tiempo o mucho tiempo que el Señor permite que esté con ustedes, pues los vamos a visitar en sus hogares, los vamos a atender lo mejor que podemos, les vamos a traer lo mejor que podamos en cuanto a predicación. Si no soy yo, será otro. Estoy llano a trabajar con el pastor Tenorio y buscar la gloria de Dios en todas las áreas. Que el Señor bendiga a su